Bueno, y como veíamos, el tema del agua es uno de los que genera mayor preocupación entre la población. Aquí en nuestra mesa de diálogo vamos a revisar las propuestas de las fuerzas políticas para enfrentar esta crisis hídrica en todo el país. Damos la bienvenida a Cintia López Castro, diputada federal del PRI, candidata al Senado de la República por parte de la coalición PRI-PAN-PRD. Cintia, gracias como siempre por acompañarnos. Bienvenida. Arturo, es un gusto estar aquí con ustedes y todo el auditorio. Gracias. Y también Arturo Ávila, quien es vocero de la doctora Claudia Sheinbaum. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Juan Pablo, muy buenas tardes. Romina, muy buenas tardes. Cintia, muy buenas tardes. Arturo, gracias. Comenzamos contigo por orden alfabético. Y a ver, hay una crisis hídrica, hay un problema con el agua y hay propuestas de soluciones a corto plazo. Pero es un tema que no va a terminar lamentablemente pronto. ¿Cuáles son las propuestas y cuáles son las visiones al mediano y a largo plazo con respecto a solucionar el tema de la crisis hídrica en México y en el mundo? A ver, se necesita tecnología, se necesitan otro tipo de políticas públicas, Arturo. Sí, yo empezaría por decir que es un problema que hay que atender de forma significativa. Hay un tema que es el fenómeno del cambio climático, que está afectando no solamente a nuestro país, sino que a todo el mundo. Ya lo vimos ayer, tuvimos el registro de la temperatura más alta en la Ciudad de México, 34.1 grados. Y esto tiene que verse desde una visión que deje a un lado la parte política. Eso es fundamental. La doctora Claudia Sheinbaum lo que ha hecho es algo bien interesante. Ha construido a través de Diálogos por la Transformación, que es la plataforma en la cual ha hecho un proyecto de nación, con los expertos más importantes, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder solucionar este problema. Y por supuesto tiene que entenderse como un tema de seguridad alimentaria, como un tema, por supuesto, de patrimonio de los mexicanos, como un tema de tecnificación del campo, y hay que atenderlo. Fíjate, la doctora, entre las principales políticas que está promoviendo es promover la reutilización del agua. Me parece fundamental. Necesitamos promover esta reutilización para que el agua se utilice de forma correcta, no se desperdicie. Otra de las cosas importantes que está promoviendo la doctora Claudia Sheinbaum es implementar el programa de saneamiento de ríos más importante de la historia de nuestro país y de aguas contaminadas. Ustedes lo saben, hay una gran cantidad de ríos en nuestro país que están contaminados y que no se pueden utilizar. Por supuesto, hay que tecnificar el riego agrícola, es decir, buscar mecanismos que nos permitan tecnificarlo, porque una gran parte del agua potable hoy se va, el 70% en la gran parte de los estados agrícolas, por ejemplo. Hay que eficientar su uso también para que tengamos esta tecnificación de forma eficiente. Impulsar, por supuesto, una ley que vea a 50 años. No a corto plazo, es decir, que estemos viendo a 50 años. Privilegiar el uso del agua tratada en la industria. No podemos seguir dándole a la industria agua potable o pozos de agua potable. Y por supuesto, la construcción de obras estratégicas que incluyen presas, que incluyen más infraestructura. Ya lo vimos con la presa del Cuchillo 2. Ahorita regresamos contigo, Arturo. Sí, Acabamos 2 minutos, vamos contigo, Cintia. Bueno, pues a mí me da mucho gusto escuchar cuál es su propuesta, pero lo que sí vemos es que la Ciudad de México ha sido totalmente abandonada en el tema del agua. Yo visité personalmente la colonia Alfonso XIII, el pozo, estuve ahí, nadie me lo contó, olí el agua y la verdad es que era un olor a gasolina. Entonces yo sí quiero denunciar que fue este gobierno de la Ciudad de México quien pues ha prácticamente envenenado el agua con pesticidas, con gasolina, con todo, que llegó a 13 colonias de Benito Juárez, que la gente acabó en el hospital. O sea, no es una cosa menor, hubo gente en el hospital, hubo gente con las manos lastimadas, que le salieron ronchas, hubo personas que lavaban su verdura, su fruta, como pues todos lo hacemos en nuestras casas, y terminaron con daños importantes en la salud. Entonces, bueno, a ver, a mí nadie me lo va a contar, yo fui al pozo, yo olí el agua, y lo que sí veo es pues un descuido por parte de este gobierno de la Ciudad de México, que no han querido atender el tema del agua. Vergonzoso las declaraciones del jefe de gobierno cuando dice pónganse a limpiar sus tinacos, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a decir pónganse a limpiar sus tinacos cuando en realidad el gobierno debe garantizarte pues no nada más el derecho al agua, sino que sea un agua limpia? Y el gobierno debe de estar verificando que no haya huachicoleo en esa zona. Ahora, el negocio de las pipas pues lo ha tenido aquí, ellos han gobernado, Morena ha gobernado 27 años de la ciudad, y las concesiones que ha habido. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Hubo 13 colonias afectadas, un promedio de 100,000 vecinos aproximadamente. Hicimos las denuncias correspondientes y bueno, ahora ya se cerró
cerró el pozo, pero las afectaciones en la Benito Juárez, para mí sí es un asunto político. A mí me llama la atención cuando dicen que no sea político. ¿Cómo no va a ser político si casualmente está afectando a la única alcaldía que es 100% gobernada por el PAN? Entonces, pues es Morena, afectando hasta dónde pueden llegar, afectando el agua de la gente, atreviéndose a jugar con sus vidas con tal de ganar una elección. Arturo, ¿tenías algo pendiente que decir? Bueno, primero decir que, como siempre, el PRI, la candidata del PRI, sus voceros, lucran con la tragedia. Ya los conocemos, los vimos en el debate a Xóchitl Gálvez lucrando con la tragedia de gente que perdió la vida tanto en la línea 12 como en el Repsamen, que por cierto ya dejamos claro que eran puras mentiras, y otra vez se presentan en esta mesa y vuelven a mentirle a la gente. Es falso lo que está diciendo la diputada. Déjenme decirles por qué. El pozo Alfonso XIII ya está cerrado en este momento. Hay sin duda una revisión de todos los pozos y no tiene ningún problema. El ducto que ustedes señalaban como el que podía tener algún problema, que se encuentra a 500 metros, ya reportó Pemex que no tiene ninguna fuga. Hay 11 puntos ahorita de monitoreo en la norponiente de Benito Juárez y ninguno tiene olor. El gobierno de la Ciudad de México está ofreciendo, acompañado de diversas alcaldías, como Iztapalapa, por ejemplo, la limpieza gratuita de tinacos a todos los vecinos, ¿no? Hay 3 plantas potabilizadoras que son de la Defensa y de la Marina que están trabajando y funcionando y entregando agua. Y fíjate lo curioso, la delegación Benito Juárez no se apareció en 17 días. Ayer por fin hicieron un tuit y por fin presentaron alguna postura. Eso es lo que hace la candidata del PRI y sus voceros, politizar el tema del agua. Si te das cuenta, no presentó ninguna propuesta, no la vi hablando de qué vamos a hacer en el futuro para solucionar el problema del agua. Vino directito a quejarse de una desgracia, sin duda, y a tratar de convertirlo eso en su propuesta. Y eso es lo que ha venido pasando. Por eso, las encuestas hoy claramente mencionan en todos los casos, ¿no?, que tenemos una intención de voto de más del 54%, del 60% en algunas otras encuestas, una diferencia muy importante. Nos queda ya un minuto para cada uno, Cintia, para que cierres un minuto y después Arturo esto cerramos no contigo. se está politizando, es una realidad que ustedes estuvieron pues prácticamente envenenando el agua con tal de alebrestar a los vecinos de la Benito Juárez porque saben que van a perder la Ciudad de México. A mí me parece inhumano, me parece inaudito, me parece que es absolutamente no tocarse el corazón jugar con algo tan importante como es el agua. El derecho al agua es un derecho fundamental, es un derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos. Ustedes gobiernan la Ciudad de México y ustedes son los responsables que no tengamos el agua suficiente, que tengamos una crisis hídrica muy severa en la Ciudad de México. En 27 años no pudieron plantear una solución. Siguen sin tener una propuesta cuando ustedes son gobierno, cuando ustedes tienen la mayoría en el Congreso. Y lo más terrible de todo, los vecinos de la Benito Juárez tuvieron que bañarse. Muchos iban, los que podían compraban un garrafón y muchos tenían que ir a otros lugares. Mi propia familia vivía en Benito Juárez y yo fui a verlos como bebías el agua, olías el agua y era agua con gasolina. A mí sí me parece terrible que no sean profesionales. Un minuto, Arturo. Y que no sean profesionales y que no asuman esta crisis que es por culpa de Morena. Volvemos con este cierre. Fíjense, no hizo ninguna propuesta. Vino a lucrar con la tragedia. ¿Qué vimos? Que el PAN y el PRI y lo que queda del PRD no tienen propuestas. Yo les voy a decir, el gobierno de México invirtió más de 100,000 millones de pesos en 15 proyectos estratégicos en lo que fue el gobierno de la transformación. Ampliamos la capacidad de riego en más de 100,000 hectáreas. Se generaron proyectos de infraestructura y fíjate, en estados que ni siquiera son gobernados por Morena. ¿Y por qué no hay agua? En Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, en Nuevo León, en Coahuila, en Durango, en Campeche, en Tabasco, ¿no? Se realizaron obras de protección contra desastres naturales, en Hidalgo específicamente, y generamos áreas naturales protegidas como el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, en donde estamos beneficiando a más de 21.8 millones de personas. ¿Y por qué no hay agua? Quiero reiterar, no hay agua porque tenemos un problema mundial, y reitero, ojalá, y ahora no sigan ustedes lucrando con la tragedia y se pongan a hacer muchas propuestas. gracias. Arturo Ávila, muchas gracias. Cintia López Castro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
Domina, nos vamos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, ahí las distintas posturas respecto a la crisis del agua en nuestro país. Nos vemos el jueves.